No podía sacar de mi mente que hace un par de semanas hubo una encuesta sobre evangélicos llamada El estado de la teología. Se puede encontrar en el sitio web de Ligonier. Las personas fueron básicamente definidas como evangélicas si creían en la Biblia, en Jesús, en el Evangelio, y si sentían que tenían la responsabilidad de comunicar el Evangelio a otras personas, esos 4 puntos. Entonces, si eras un creyente en la Biblia y el Evangelio en Cristo y sentías responsabilidad de proclamarlo, se te consideraba evangélico. Curiosamente, la encuesta indicó que muchos evangélicos no tienen idea de lo que creen. En contraste marcado con los puritanos y otros creyentes responsables, por ejemplo, algunas de las preguntas fueron las siguientes. ¿Todos nacen inocentes? ¿De acuerdo o en desacuerdo? El 65% de los evangélicos estuvo de acuerdo. La Biblia no es literalmente ¿verdadera? ¿De acuerdo o en desacuerdo? El 55% de los evangélicos estuvo de acuerdo. Dios acepta adoración de todas las religiones. El 56% de los evangélicos estuvo de acuerdo. Y quizás lo más revelador, Jesús fue un buen maestro. ¿Pero no Dios? El 43% de los evangélicos estuvo de acuerdo. Esto es tan distópico. Esto está tan lejos de la comprensión puritana o de cualquiera que tenga un sentido sólido de la doctrina que es impactante. Como llegamos a tener, entre comillas, evangélicos que no creen lo necesario para ser salvos, y mucho menos para ser verdaderos evangélicos? ¿Cómo llegamos aquí? Bueno, este es el legado del liderazgo, como la gente, como los sacerdotes, dijo Oseas. Jesús dijo que las personas no se elevan por encima de sus maestros. Y la Iglesia evangélica ha estado tan ocupada en los últimos 30 años tratando de encontrar formas de no ofender a los no cristianos, diseñando enfoques para los no creyentes que no crean hostilidad ni rechazo, que ha creado un movimiento evangélico vacío de la verdad. ¿Por qué hacen esto? Porque el evangelio en verdad es tan ofensivo. Es ofensivo. De hecho, por extraño que parezca, las buenas noticias son odiadas por los no creyentes. Por lo tanto, pensé en aprovechar la distinción entre la comprensión puritana de la sana doctrina y nuestra comprensión de la sana doctrina, y lo que es común en el movimiento evangélico, para retroceder al principio y hablar sobre la doctrina cristiana más odiada. Y mientras caminaba por los pasillos de la oficina esta mañana, la gente estaba adivinando cuál podría ser. Estás a punto de descubrirlo. Comencemos en Juan 15. Juan 15. Y hay mucho que decir sobre esto, y voy a hacer lo mejor que pueda para ser selectivo y útil para ti al comunicarlo. Y creo que el lugar correcto para comenzar es con lo que nuestro Señor dijo sobre el odio. Si estamos hablando de la doctrina cristiana más odiada, entonces necesitamos aprender de él. Entonces, Juan 3 y 18, Jesús está hablando en el aposento alto con sus discípulos, y dice, si el mundo os odia, sabed que a mí me ha odiado antes que a vosotros. Una cosa que los discípulos sabían con certeza era que el mundo odiaba a Jesucristo. Así es. Lo odiaban. Este no es el mundo pagano. Este es el mundo de la religión judía. Estas son las personas que, entre comillas, seguían al Dios de Abraham, Isaac y Jacob, el Dios del Antiguo Testamento, el Dios creador. Y, de hecho, Jesús es Dios encarnado. Pero nunca lo reconocieron. De hecho, lo rechazaron completamente. Y él dice aquí,
me odiaron. Y dice, me odiaron antes de odiaros a vosotros. Hubo un tiempo en que el mundo judío no odiaba a los apóstoles. Al principio del ministerio, en Juan 7:7, Jesús dice, el mundo no puede odiaros. Os ve como parte de su mundo. No puede odiaros. Sin embargo, para cuando llegas al capítulo 17 de Juan, eso cambió. Y Jesús dijo esto, les he dado, discípulos, mi palabra, y el mundo os ha odiado. ¿Qué cambió? No los odiaban hasta que habían aprendido el mensaje de Jesús y comenzado a predicarlo. Mientras Jesús era el único predicando el mensaje, lo odiaban a él. Tan pronto como los discípulos comenzaron a hacer lo mismo, los odiaron a ellos. ¿Pero por qué tanto odio? ¿Por qué el odio hacia el más maravilloso, compasivo, gentil, misericordioso, bondadoso, amoroso ser humano que jamás caminó sobre la tierra? Y más que eso, el Dios hombre que expresó amor divino, ofreció perdón de pecados, entrada al reino de los cielos, vida eterna. ¿Por qué tanto odio? Y Jesús respondió eso en Juan 7:7. El mundo me odia porque doy testimonio de que sus obras son malas. Esa es la doctrina cristiana más odiada. Es la doctrina que los teólogos han llamado la doctrina de la depravación total. Si lo deseas, la doctrina que declara que toda la raza humana es pecaminosa. Eso es lo que genera el odio, porque el hombre caído tiene que encontrar una manera de tolerarse a sí mismo. Y el pecado dominante en el hombre caído es el orgullo, y creará una imagen de sí mismo que escape de la condenación última. Tejerá una red de ilusiones sobre sí mismo de que es bueno, noble, cualquier cosa excepto que sus obras son malas. Y esto se vio especialmente agravado porque Jesús estaba diciendo eso al pueblo religioso judío. ¿Eres malo o no? Solo en tu vida general, eres malo en tu religión. Tu religión es solo otra forma de tu maldad. Y Juan comienza su evangelio diciendo, Él vino al mundo, el mundo fue hecho por Él, y el mundo no lo conoció. Lo rechazaron. Y desde el principio hubo odio. A medida que recorres el evangelio de Juan, ves cómo este odio se desarrolla en todo el registro de la vida de nuestro Señor. En el capítulo 5, versículo 16, dice, los judíos perseguían a Jesús porque hacía estas cosas en el día de reposo. Estaba violando su religión. En el versículo 18, dice, los judíos buscaban aún más matarlo. Solo en el 5º capítulo de Juan ya querían que muriera. Querían matarlo. ¿Por qué? Porque no solo estaba rompiendo el día de reposo, sino que llamaba a Dios su propio Padre, haciéndose igual a Dios. En el capítulo 7, dice que los judíos buscaban matarlo nuevamente. Y en el versículo 32, los oficiales de los fariseos estaban tratando de aprenderlo. En los capítulos 8 y 10, recogen piedras para apedrearlo hasta la muerte. En el capítulo 11, trazan un plan para matarlo, eventualmente lo arrestan, lo golpean, lo flagelan y lo crucifican. Fue hostil desde el principio hasta el final de su ministerio. No es de extrañar que el escritor de Hebreos llame a sus lectores, hablando de Cristo, a considerar a aquel que soportó tal hostilidad de los pecadores contra sí mismo, Hebreos 12:3. Isaías dice que él era ofensivo. No era nadie. No era nada. Era menos que nada. Era insignificante en el capítulo 53 de Isaías. No había nada en el que fuera atractivo. Bueno, en verdad, había todo en el que era atractivo. Él eliminó la enfermedad de la tierra de Israel durante 3 años. Cuidó a los niños,
a las viudas y a las personas que sufrían. Trajo un mensaje de perdón, salvación y vida eterna. Pero a pesar de todo eso, lo odiaron. Ofreció salvación, el cielo, libertad del pecado y la esclavitud, gozo y paz. Y lo odiaron. Lo odiaron porque dijo que eran pecadores. Fue claro, por cierto, sobre la naturaleza de su pecaminosidad. Regresa a Juan 8. No era una pecaminosidad superficial. En el capítulo 8 de Juan, en el versículo 41, los judíos a quienes Jesús estaba hablando dijeron, tenemos un Padre, Dios. En el versículo 42, Jesús les dijo, si Dios fuera vuestro Padre, me amaríais. Es así de simple. Si Dios fuera vuestro Padre, me amaríais, porque yo procedí y he venido de Dios. No he venido por mí mismo, sino que Él me envió. Y en otra parte, Él dice, solo hago lo que el Padre me dice que haga. Solo hago lo que el Padre me muestra que haga. Solo hago lo que hago de la manera que el Padre desea que lo haga. Y ustedes no me aman, me odian. Versículo 43. Comienza a diagnosticar esto. ¿Por qué no entendéis lo que digo? ¿Por qué no podéis oír mi palabra? Marca esto. Ahora empiezas a comprender cuán profunda es esta pecaminosidad, cuán profunda es, cuán abarcadora es. No podéis oír mi palabra. No podéis. No hay espacio para dudas allí. Ustedes, personas religiosas, están en una condición en la que no es posible que entiendan lo que estoy diciendo. ¿Por qué? Vamos un poco más profundo. Vosotros sois de vuestro padre, el diablo. Habla de ofensivo. Acaba de decirles a los líderes judíos de Israel que operan bajo el poder de Satanás. Vosotros sois de vuestro padre, el diablo, y queréis hacer los deseos de vuestro padre. Él fue homicida desde el principio. Y eso es muy específico, porque ellos estaban buscando asesinarlo. Querer matarme es coherente con lo que sois. No solo eso, él fue homicida desde el principio y no permanece en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Este es un diagnóstico profundo de la condición humana. No podéis entender lo que digo. No amáis ni a mí ni a mi Padre. Seguís a vuestro padre, el diablo, y hacéis lo que él desea hacer. Y él desea matar e incluso matarme, y es un mentiroso y vosotros creéis sus mentiras. En el versículo 45, una declaración asombrosa, pero porque yo digo la verdad, no me creéis. Ahora piensa en eso en un contexto evangelístico. Entiende esto, cuando vas a dar el evangelio a alguien, porque es la verdad, no pueden creerlo. ¿Lo entendiste? Porque es la verdad, no pueden recibirlo, porque están programados para creer mentiras. En el versículo 47, el que es de Dios, oye las palabras de Dios. Por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. Sino, perteneces a Dios, y no lo haces, y si perteneces a Satanás y sigues sus deseos y vives bajo su control, no tienes capacidad para creer la verdad. Y porque yo digo esa verdad, no la creéis. Esto fue tan ofensivo para ellos porque se enorgullecían de ser quienes conocían a Dios, quienes representaban a Dios. Y. Concluyeron en el versículo 48, tienes un demonio. Estás en el infierno. No hay nada más blasfemo que eso. Cuando dices a Jesucristo, tienes un demonio, tu mundo está invertido. Ustedes son los que están bajo el control demoníaco. Hasta el punto de que no tienen facultad ni capacidad para reconocer a Dios.
Y llamarán al Hijo de Dios una persona poseída por demonios. Versículo 49, Jesús respondió, yo no tengo demonio, pero honro a mi Padre, y vosotros me deshonráis. En el versículo 51, dice, de cierto os digo, que si alguno guarda mi palabra, nunca verá muerte. Les estoy ofreciendo vida eterna. Y los judíos le dijeron, ahora sabemos que tienes demonio. Ahora, no sé qué estrategia evangelística crees que puedes usar para superar la resistencia natural y pecaminosa humana. Pero si crees que puedes desarrollar alguna estrategia para hacer eso, eres un necio. Jesús no tenía ninguna estrategia que evitara esta realidad. Esta es la condición humana, pecadora, ciega, muerta, ignorante, oscura, bajo el poder y control satánico. Hablar la verdad no cambia nada. Porque hablas la verdad, no creen porque es tan ajena a su naturaleza. Y no puede ser más hostil que decirle a alguien, vienes del infierno. Pero eso es lo que los judíos religiosos dijeron a Jesús, y él les estaba ofreciendo vida eterna. Pero estaba condicionado al reconocimiento de que eran hijos de Satanás y estaban profundamente cautivos por el pecado. Por eso lo mataron. Por eso martirizaron a los apóstoles. Odian la verdad. Entonces, cuando hablas con alguien sobre el Evangelio, puede haber una tendencia natural a evitar hablar sobre la verdadera condición de un no creyente. Necesitas tener algo de valor para hacer eso. Tienes que estar dispuesto a soportar la hostilidad. Y cuando rechacen con hostilidad, dices, eso es exactamente lo que esperaba. Esa es la evidencia de la profundidad de tu pecado, que no crees porque no puedes creer. De vuelta en Juan 5, versículo 39, Jesús les dice a estos mismos líderes judíos, escudriñáis las Escrituras. De hecho, tenéis el Antiguo Testamento porque pensáis que en ellas tenéis vida eterna. Y son ellas las que dan testimonio de mí. Soy el tema de las Escrituras. Jesús señala eso en Lucas 24 cuando les dice a los discípulos que regresó al Antiguo Testamento, la ley, los profetas y los escritos, y les habló de todo lo concerniente a él. Hablan de mí. Versículo 40. Pero no queréis venir a mí para que tengáis vida. La oferta de vida, la verdadera oferta, el verdadero evangelio, ofenderá. Generará hostilidad y odio. Y porque es la verdad, no pueden aceptarla porque están bajo una decepción tan abrumadora. Y el versículo 40 lo resume diciendo, no queréis venir a mí para que tengáis vida. ¿Puedo ofreceros esa vida? Os la ofrezco. No tenéis capacidad para venir y recibirla. Ahora, vamos a Juan 6, versículo 44, nadie puede venir a mí, nadie, a menos que el Padre que me envió lo traiga. No. Tienes la capacidad para venir. Estás tan profundamente cautivo por el pecado. Estás bajo el liderazgo engañoso de Satanás. Tienes una aversión natural a la verdad, particularmente a la verdad sobre tu propia miseria. No estás dispuesto a venir y no puedes venir. Entonces, si tuviera que definir la depravación total de una manera simple, sería simplemente esto, que las personas por sí mismas no están dispuestas ni son capaces de venir a Cristo. Y yo iría un paso más allá y diría, eso es cierto. Pero lo que también es cierto es que son hostiles a su mensaje. Por eso es tan difícil entrar en el reino, porque requiere una reevaluación de uno mismo que un pecador protector de sí mismo no tiene capacidad para lograr. Entonces, la doctrina más odiada es que todos son pecadores, y lo son de manera seria y profunda, hasta el punto de que esto incapacita, hace imposible creer en la verdad,
de modo que la verdad parece una mentira, de modo que Jesús parece una persona poseída por un demonio. Esta doctrina tan odiada, entonces, debe ir seguida del hecho de que el pecado trae juicio. Esta es tu condición. Eres un pecador y estás destinado al juicio eterno en el infierno. Eso es tan ofensivo, tan inaceptable, tan increíble. Es la doctrina más odiada. Entonces, el evangelicalismo en su forma actual decide evitar eso y decir, Jesús quiere que seas feliz. Quiere que tengas éxito. Quiere que hagas una lista de lo que deseas que Él te dé, y puedes declararlo para que se haga realidad. Y. Cualesquiera que sean tus deseos carnales, Jesús está aquí para satisfacerlos. No tienes que reconocer que eres un pecador. De hecho, naciste inocente. No tienes que creer que Él es el Hijo de Dios. Ni siquiera tienes que seguirla. Religión cristiana, porque Dios acepta todas las religiones. Si le digo a la gente, Jesús te dará vida eterna, pero Dios acepta cualquier religión, eso no es ofensivo. Si digo, bueno, la Biblia es un libro maravilloso y tiene mucha verdad, pero, por supuesto, no toda es verdad, algunas partes son mitos, eso no es ofensivo porque puedes elegir las partes que quieras considerar mitos y eliminarlas. Pero cuando dices, esta es la verdad, toda la verdad, y la verdad es que eres un pecador muerto en delitos y pecados, como veremos, y tu posición predeterminada es creer mentiras hasta tal punto que la verdad parece demoníaca, ahí es cuando estás destruyendo la construcción de ilusiones del pecador que ha creado para protegerse a sí mismo. Entonces, esta es la doctrina más odiada. Pero al mismo tiempo, es la doctrina más distintivamente cristiana. Es la doctrina más distintivamente cristiana. ¿Qué quiero decir con eso? Quiero decir esto, ninguna otra religión tiene esta doctrina. ¿Escuchaste eso? Ninguna otra religión tiene esta doctrina, porque todas las demás religiones son una forma de salvación por obras, algo bueno en mí que puede lograr la salvación, ganar el favor con la deidad o cooperar con Dios. Toda religión, incluso todas las formas falsas de cristianismo, afirman que las personas son buenas o tienen suficiente bondad, una especie de gracia previa, que les permite contribuir a su salvación. Pueden elegir creer. Pueden elegir ser salvos. Pueden elegir aceptar a Cristo. Pueden traer algo de su religiosidad, algo de su moralidad, algo de su bondad humana como parte del pago para la salvación. Cada religión es así. Solo el cristianismo dice, no traes nada. La salvación no es por obras, para que nadie se gloríe. Es por gracia. Solo el cristianismo enseña eso. Y para ser cristiano, debes entender que la salvación que recibes es completamente por gracia, porque si añades obras, entonces la gracia ya no es gracia. Entonces, la doctrina de la depravación humana es la doctrina más odiada. Es la doctrina más distintivamente cristiana. Solo la verdad cristiana enseña eso. También es la doctrina cristiana más contraria. Es rechazada, y esto se remonta a lo que leí anteriormente. Es la doctrina más rechazada porque la caída humana es una condición de engaño, oscuridad y muerte. Y la razón nunca puede escapar de la caída. La condición universal de todos los hombres es que todos están engañados. El Dios de este mundo, 2 Corintios 4:4, ha cegado la mente de los incrédulos para que no les resplandezca la luz gloriosa del Evangelio de Cristo. Entonces, todos son naturalmente malvados, esencialmente malvados en naturaleza, incurablemente malvados hasta el punto de que no están dispuestos ni son capaces de oír la verdad, creer la verdad o venir a Cristo.
De hecho, son hostiles. Y. Esto se aplica a las personas religiosas. Esto se aplica a los judíos del Antiguo Testamento. Y eso es impactante. Eso es impactante. Tenían una noción sentimental de quién era Dios. Tenían una noción parcialmente informada de quién era Dios. Pero no era el verdadero Dios del Antiguo Testamento. Habían creado a Dios de la manera en que querían que fuera. Sería un Dios que aprobaría su justicia. Y, por cierto, y debo decirlo, la religión no es un paso hacia Dios. La religión es la blasfemia final. Es la blasfemia final. Es la etapa final de la depravación del pecador. ¿Por qué? Porque cuando creas un Dios a tu propia medida, una especie de Dios híbrido, has violado el primer mandamiento, que es no tener otros dioses. Y has violado el gran mandamiento, que es amar al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. No hay lugar para ningún otro Dios. Entonces, la religión no es un paso hacia Dios, es la blasfemia final. Esto es muy difícil de entender para las personas, porque muchas personas encuentran su camino hacia la religión como parte del ensamblaje necesario de componentes por los cuales pueden pensar en sí mismos como buenos y aliviar cierta culpa. El hombre nunca es más pecador que cuando está en una religión falsa o ha inventado un Dios falso, un Cristo falso o un evangelio falso. Eso no es una mejora. Esa es la peor blasfemia de todas las blasfemias. El pecado más atroz de todos los pecados es tener otro Dios distinto del verdadero Dios, otro Cristo distinto del verdadero Cristo. Otra religión. Isaías 64 dice que nuestras justicias no son más que trapos de inmundicia, ¿lo entiendes? Este es el desafío en la evangelización. Estás hablando con personas que odian donde la evangelización tiene que comenzar, y eso es con el reconocimiento de su absoluta pecaminosidad, falta de disposición, incapacidad para oír la verdad, entender la verdad, abrazar la verdad, amar la verdad y acercarse a Dios y a Cristo. Ellos preferirán 1000 veces encontrar su camino hacia una religión falsa. Entonces, donde tienes que comenzar con el Evangelio es que el pecador debe conocer la verdadera condición de su pecaminosidad y la realidad de la naturaleza demoníaca de todas las religiones falsas. Esto me lleva a decir que esta también es la doctrina más minimizada, porque lo que acabo de decirte es tan ofensivo para una mente controlada por Satanás, el mentiroso engañador, y por la razón caída. Esto nos deja en una posición muy difícil. ¿Qué decimos después? Si podemos pasar la conversación más allá de eso sin que nos echen, ¿qué decimos? Decimos, bueno, esto es lo que dice la Biblia. Entonces, para reiterarlo, vayamos por unos momentos a Efesios 2. Y aquí, desde las páginas de las Escrituras, la palabra de Dios, leemos sobre la condición humana. Y Él os dio vida a vosotros, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, versículo 1. Muerto es muerto, amigos. Si vas a elegir una analogía, entonces muerto es la analogía elegida. Muerto significa sin vida, sin capacidad, sin respuesta, sin impulso, sin entendimiento. Estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo antes de ser creyentes, conforme al curso de este mundo. Estabas muerto, por lo que eras un muerto caminante. Eso es lo que eras, un muerto caminante. ¿Y quién te controlaba? El príncipe de la potestad del aire. ¿Quién es ese? Satanás, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia.
Esta es tu condición. Eres un muerto caminante. Vives en la muerte de un mundo caído y un sistema maligno bajo el pleno poder de Satanás, quien no solo trabaja a tu alrededor, sino que trabaja en ti. ¿Y cómo te afecta eso? Versículo 3. Vivíamos en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Por naturaleza, estás destinado a la ira divina. Esto es cierto para cada persona. En el capítulo 4 de Efesios, versículo 17, dice que andáis en la vanidad de vuestra mente. Tu mente está vacía cuando se trata de la verdad, porque el versículo 18 dice, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos a la vida de Dios. Eso significa que estás muerto. Por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Versículo 19, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Ahí estás. Esta es la condición humana. Y, de nuevo, esta es la doctrina más odiada. Pero es lo que dice la Biblia, y te he mostrado un par de ilustraciones. Puedes regresar a Génesis. Dios miró a la humanidad y dijo, todo lo que veo es maldad continuamente. Jeremías dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso, ¿quién lo conocerá? Jeremías 17, 9. En Romanos 8, algunos versículos, Romanos 8, 6-8, un diagnóstico de Pablo. Porque el ocuparse de la carne es muerte. Versículo 7, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que están en la carne no pueden agradar a Dios. Ese es el diagnóstico, no dispuesto e incapaz. Otra vez. Estás en la carne. Eres de la carne. Haces las obras de la carne, guiado por los deseos de la carne. Y la carne está en enemistad contra Dios. No puede someterse a la ley de Dios. Ni siquiera es posible. Entonces, esta es la condición del pecador. Eres tan pecador, tan poco dispuesto y tan incapaz de creer la verdad. Y. Porque no tienes capacidad para eso, lo odias. Y esto es profundo. La conducta de tal persona está descrita en el capítulo 7 de Marcos. Escucha esto, versículo 20, nuestro Señor hablando. Lo que sale del hombre, eso contamina al hombre. La psicología común de hoy diría, soy una buena persona, pero las personas me lastiman. Las personas me hacen daño. Lo que podría estar mal conmigo es debido a la acción de alguien en mí. Contra. Jesús diría, no, ese no es el problema. Lo que sale del hombre, eso contamina al hombre. Lo que está mal contigo está dentro. Porque de dentro, del corazón de los hombres, salen los malos pensamientos, las fornicaciones, los hurtos, los homicidios, los adulterios, los deseos de codicia y maldad, así como el engaño, la sensualidad, la envidia, la blasfemia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades salen de dentro y contaminan al hombre. Y no estamos hablando de algún asesino en serie aquí. No estamos hablando de Adolf Hitler. No estamos hablando de Jeffrey Dahmer. Esto es todos. En el capítulo 3 de Romanos, Pablo lo resume usando la escritura del Antiguo Testamento, versículo 10, como está escrito, no hay justo, ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan.
Veneno de áspides hay debajo de sus labios, su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre, quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Romanos 3, 13-18. Ese es el diagnóstico de cada persona. El resumen es que somos malvados y egoístas, no dispuestos, incapaces, muertos, oscuros, ignorantes, sin capacidad para hacer nada para cambiar eso. Eso es lo que tienes que decirle al pecador. Sí, esto es lo que eres, y no puedes hacer nada al respecto. No puedes hacer nada al respecto. Bueno, ¿cómo puedo arreglarme? Hay alguien que puede hacer algo al respecto. Volvamos a Juan, capítulo 1, por un momento. Mientras concluimos. Y escucha esto, versículo 12, Juan 1. Esto es justo al principio del Evangelio de Juan, que fue escrito para que creas que Jesús es el Cristo, y creyendo tengas vida en su nombre, como dice al final. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. A todos los que le recibieron, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, a los que creen en su nombre. Y luego, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Juan 1:13, tienes que nacer de nuevo. Sí. Correcto. Tienes que nacer de nuevo. No puedes arreglar lo que eres. Tienes que nacer de nuevo. Y eso sucede, no por sangre, no lo heredas, ni por voluntad de carne, no lo deseas, ni por voluntad de hombre, ni alguien más lo desea por ti, sino por Dios. Si naces de nuevo, es la obra de Dios, completamente la obra de Dios. Ve al capítulo 3 de Juan, versículo 5. Jesús respondió, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Y recuerda, Nicodemo se preguntaba, ¿cómo entro al reino? Y en el versículo 3, Jesús dice, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Exactamente la misma analogía que en Juan 1. Y entonces Nicodemo dice, bueno, no puedo nacer. Él entendió la analogía. Jesús estaba diciendo, necesitas nacer de nuevo. Y Nicodemo inmediatamente supo, por la analogía, que Jesús le estaba diciendo algo que él no podía hacer. Es simple, amigos. ¿Qué contribución hiciste a tu nacimiento físico? Es absurdo. Por supuesto, no hiciste ninguna. Esa es exactamente la misma contribución que haces a tu nuevo nacimiento. ¿Ninguna? No aportas nada. Debes nacer de nuevo. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Juan 3, 6. Entonces, si vas a nacer de nuevo espiritualmente, eso no es algo que puedas hacer, es algo que el Espíritu debe hacer. De hecho, en el versículo 7, Jesús dice, no te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. La palabra griega para de nuevo también significa de arriba. Os es necesario nacer de arriba. El Espíritu tiene que darte nacimiento. Bueno, ¿cómo sucede eso? Versículo 8, el viento sopla de donde quiere, y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Una vez más, no tienes ningún papel en eso. No juegas ningún
papel en eso. No aportas nada. ¿Cómo podrías hacerlo cuando estás no dispuesto, incapaz y totalmente engañado, y porque alguien habla la verdad? ¿Lo odias? Esta es una obra celestial que debe ser hecha por el Espíritu Santo. Mira en Juan 6:44, ninguno puede venir a mí, si el Padre que me envió no le trajere. No vas a venir a menos que Él Padre te atraiga y el Espíritu te dé vida. En el versículo 64, Jesús dice, pero hay algunos de vosotros que no creen. Porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar, Judas. Y continuó, diciendo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí, si no le fuere dado del Padre. Juan 6:65. Se necesita la obra regeneradora del Espíritu Santo y la voluntad del Padre. Ve a Juan 8:36, así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Ahora tenemos a toda la Trinidad involucrada. ¿Cómo sale alguien de esta condición? Es la obra regeneradora del Espíritu, la atracción del Padre, la liberación del Hijo. Entonces, ¿qué hace el pecador? Solo tiene una opción. No aporta nada. No ofrece nada. Todo lo que puede hacer es clamar a Dios por misericordia para que lo salve. Pero el pecador, para hacer eso, debe haber llegado al verdadero reconocimiento de quién es por el impulso del Espíritu Santo que lo ha convencido de pecado, de justicia y de juicio. Como dice Juan 16, debe haber llegado al final de sí mismo y de toda confianza en sí mismo, de modo que niega a sí mismo. Y debe clamar por una salvación que es un regalo de gracia. A menos que y hasta que Dios se mueva, nada cambia. Un texto final en 1 Corintios 1:26, pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. Cuando el Señor comenzó a llamar a las personas, obviamente, no eligió a los sabios, ni a los poderosos, ni a los nobles. El versículo 27 dice, sino que lo necio del mundo escogió Dios, para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios, para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios. Notas que 3 veces se dice, Dios escogió, Dios escogió, Dios escogió. ¿Por qué? El versículo 29 responde, para que nadie se jacte en su presencia. Entonces, si eres creyente, no aportaste nada a ello. No puedes jactarte de tu sabiduría, ni de tu virtud, ni de tu espiritualidad. Solo puedes gloriarte en Dios. Y luego concluye ese capítulo con estas palabras maravillosas, más por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. 1 Corintios 1:30. Para que, como está escrito en Jeremías, el que se gloría, gloríese en el Señor. Entonces, ¿qué hace esto? ¿Cuál es la culminación? Dios atrae a quien Él elige. El Espíritu da vida. El Hijo nos hace libres. Y no hemos contribuido nada a ello, de modo que para siempre y por toda la eternidad le demos toda la gloria. Lo único que un pecador puede hacer es clamar, como el hombre en Lucas, Dios, sé propicio a mí, pecador. Mientras las personas intenten ocultar la doctrina de la depravación, mientras intenten quitar las ofensas del Evangelio, desilusionarán a las personas de la manera más grave. Personas que piensan que son evangélicas cuando no podrían ser cristianas en absoluto. Debemos ser lo suficientemente honestos como para dar las malas noticias odiadas para poder entregar al pecador las buenas noticias de que, aunque no puede hacer nada al respecto, Cristo lo aceptará por gracia. Ese es el mensaje del Evangelio.
Oremos. Una vez más, somos recordados, nuestro Padre, de la consistencia de tu palabra, su poder, su claridad. Y solo oro hoy para que en la claridad de esto, todos nosotros que somos verdaderos creyentes podamos tener un compromiso fresco y renovado de ser honestos con la verdad del Evangelio, honestos con las malas noticias, honestos con las buenas noticias. Y las buenas noticias son tan buenas, por imposible que sea la salvación, por tan profundamente pecaminosos que somos, tan no dispuestos e incapaces como somos, tan resistentes como somos a la verdad, tan blasfemos como podemos llegar a ser, incluso fabricando un Dios que no existe, y por lo tanto, quebrantando el mandamiento. Tú estás dispuesto a perdonar, y perdonarás al pecador que clame a ti. Jesús dijo también en Juan 6, el que a mí viene, no le echo fuera. Así que, Señor, que los pecadores que quizás ven su propia condición claramente en este día hagan lo único que un pecador puede hacer, clamar, Señor, ten misericordia de mí, pecador. Sálvame. Danos la valentía de proclamar la verdad, que debe ser proclamada, aceptada, creída, para que el pecador quebrantado, penitente e indefenso caiga ante el juez santo y clame por gracia y misericordia a través de Jesucristo. Úsanos de esa manera, oramos, para tu gloria. Amén.